Un libro, una voz, presenta Grandes Esperanzas. Una novela escrita por Charles Dickens. Narrada con la voz de un servidor, Miguel Ibars. Episodio 13. Capítulo 43. ¿Para qué detenerme a preguntar ahora hasta qué punto la aversión que me inspiraba Provis tal vez se debiese al pensamiento de Estela? ¿Para qué entretenerme en mi camino a fin de comparar el estado de mi espíritu cuando me esforzaba por librarme de la atmósfera carcelaria antes de ir al encuentro de Estela en la estación de diligencias, con el estado de espíritu con que en ese momento meditaba sobre el abismo existente entre ella, con su orgullo y su belleza, y el presidiario a quien albergaba en mi casa? No por hacerlo sería más llano el camino, ni mejor el final. Ni mi protector ganaría nada, ni yo me sentiría aliviado. Aquel relato hizo que yo sintiese un nuevo temor, o, mejor dicho, dio forma y objeto a uno ya existente. En el caso de que Compeyson viviera y descubriese que Provis había regresado, las consecuencias no podían ser dudosas. Que a Compeyson Provis lo aterrorizaba, ninguno de los dos lo sabía mejor que yo. Y era fácil comprender que un hombre como él, que nos había sido descrito, no titubearía ni un instante en librarse de su enemigo por el medio seguro de la delación. Nunca había dicho una palabra a Provis acerca de Estela y nunca lo haría, al menos así lo había decidido. Pero dije a Herbert que antes de partir rumbo al extranjero tenía que ver a Estela y a Miss Havisham. Esto fue cuando nos quedamos solos la noche en que Provis nos relató su historia. Resolví, pues, ir a Richmond al día siguiente, y así lo hice. Al presentarme ante Miss Bradley, ésta hizo llamar a la doncella de Estela, quien me manifestó que la joven se había ido al campo. ¿A dónde? A Satis, como de costumbre. No como de costumbre, dije yo, pues hasta entonces nunca había ido sin mí. ¿Cuándo estaría de regreso? La contestación fue con un tono de reserva que aumentó mi asombro. La doncella suponía que había ido allí por poco tiempo. No pude sacar nada en claro de aquellas palabras y regresé a casa completamente desconcertado. Otra consulta nocturna con Herbert después de que Provis se hubiera marchado. Yo siempre lo acompañaba a su casa sin dejar de vigilar atentamente alrededor, y quedamos de acuerdo en que no debía hablarse del proyectado viaje al extranjero hasta que yo regresara de visitar a Miss Havisham. Mientras tanto, mi amigo y yo reflexionamos por separado acerca de qué sería mejor, si tomar como pretexto una supuesta sospecha de que alguien estaba vigilándolo o decir que yo, que nunca había estado en el extranjero, deseaba hacer un viaje. Sabíamos que él aceptaría cualquier cosa que yo le propusiera y estábamos de acuerdo en que era imposible que Provis continuara muchos días expuesto al peligro de que alguien descubriese que estaba en Londres. Al día siguiente cometí la ruindad de aparentar que tenía que ir a ver a Joe, pero es que, amparándome en su nombre, yo era capaz de cometer cualquier ruindad. Durante mi ausencia, Provis debería andarse con el mayor cuidado y Herbert tendría que cuidar de él como lo hacía yo. Tenía intención de ausentarme por una sola noche, y a mi regreso debía empezar a satisfacer la pretensión de Provis de verme actuar como un gran señor. Entonces se me ocurrió, y según comprobé luego la misma idea tuvo Herbert, que esto último podía servirnos para convencerlo de trasladarse al extranjero con la excusa de efectuar ciertas compras o algo por el estilo. Tras preparar de ese modo mi visita a Miss Havisham, salí en la primera diligencia del día siguiente, al amanecer, y me hallé en pleno campo al despuntar el día, que parecía cojear, gimiendo y tiritando envuelto en retazos de nubes y jirones de niebla, como un mendigo. Cuando llegamos al Jabalí Azul, después de viajar bajo una persistente llovizna, cuál no fue mi estupefacción al ver salir a la puerta para contemplar la diligencia con un bandadientes en la mano a Bentley Dramley. Como él aparentó que no me veía, yo fingí igualmente que no advertía su presencia,
pero a ninguno de los dos se nos daba bien eso de disimular. Con mayor motivo, cuando los dos entrábamos en la sala donde él acababa de almorzar y donde yo encargué mi desayuno, se me hacía odioso verlo allí, pues sabía que este hecho no era casual. Fingiendo leer un periódico atrasado, apenas legible debido a las manchas de café encurtidos, salsa de pescado, mantequilla y vino de que estaba cubierto, como si hubiese cogido un sarampión muy regular, me senté a mi mesa mientras él permanecía ante el fuego. Su presencia en ese lugar se me hacía cada vez más ofensiva. Me levanté decidido a obtener mi parte de calor de la chimenea. Tuve que pasar la mano por detrás de sus piernas para coger el atizador, pero aún así seguí fingiendo que no lo conocía. —¿Es un desaire? —preguntó entonces Mr. Drumly. —¡Ah, caramba! ¡Es usted! —exclamé con el atizador en la mano. —¿Cómo se encuentra? Justamente estaba preguntándome quién sería el que tapaba el fuego. Dicho esto, resolví las brasas de mala manera y después me planté al lado de Mr. Drumly con los hombros rígidos y de espaldas al fuego. —¿Acaba usted de llegar? —preguntó él, empujándome suavemente con su hombro. —Sí —le contesté, empujándolo a mi vez con el mío. —Este es un lugar repugnante —dijo—. Usted ha nacido en esta región, ¿verdad? —Sí —repuse—, y he oído decir que se parece mucho al condado de Shrop. —No se le parece en nada —replicó. Aquí Mr. Drumly se miró las botas y yo me miré las mías, y luego él miró las mías y yo las suyas. —¿Hace mucho que está usted aquí? —pregunté, decidido a no ceder un centímetro de calor del fuego. —Lo suficiente para sentirme hastiado —contestó al tiempo que aparentaba bostezar, pero igualmente decidido a no ceder. —¿Se quedará aún mucho tiempo? —No puedo decirlo —respondió—. ¿Y usted? —No puedo decirlo. En ese instante sentí como si fuese un estremecimiento que, si la espalda de Mr. Drumly hubiese reclamado 1 milímetro más de espacio, yo lo habría arrojado contra la ventana. Y también comprendí que si mi hombro hubiese expresado la misma pretensión, Mr. Drumly me habría arrojado contra la mesa más cercana. Él se puso a silbar y yo hice lo mismo. —Por aquí abundan los pantanos, según tengo entendido —observó. —Sí, ¿y qué? —repliqué. Mr. Drumly miró mis botas y, entre risas, exclamó: —¡Oh! ¿Le divierte esto, Mr. Drumly? —No —contestó—, no mucho. Voy a pasear a caballo. Pienso entretenerme explorando los alrededores. Me han dicho que en ellos hay villorrios perdidos y tabernas y herrerías muy curiosas. —¡Camarero! —¿Señor? —¿Está ensillado mi caballo? —Lo tiene usted preparado a la puerta, señor. —Muy bien. Ahora fíjate, hoy la señorita no saldrá a caballo porque hace mal tiempo. —Muy bien, señor. —Y yo no vendré a comer porque estoy invitado en casa de la señorita. —Perfectamente, señor. Drumly me miró con una expresión de triunfo tan retadora que, a pesar de que lo consideraba un necio, se me clavó en el corazón y me exasperó de tal modo que me vinieron ganas de cogerlo en mis brazos, del mismo modo que, según dicen, el bandido del cuento cogió a la anciana señora y sentarlo sobre el fuego. Una cosa resultaba evidente para ambos, y era que, a menos que viniese alguien en nuestra ayuda, ninguno de los dos podría abandonar aquel lugar junto al fuego. Allí estábamos, firmes, ante la chimenea, hombro contra hombro y pie contra pie, sin ceder. Podía verse el caballo a la puerta, bajo la llovizna. Mi almuerzo estaba en la mesa. Habían retirado el servicio de Drumly. El camarero me había invitado a sentarme. Yo le había dirigido un gesto de asentimiento, pero los dos continuábamos inmóviles ante el fuego. —¿Ha estado usted recientemente en la Alameda? —preguntó Drumly. —No —contesté—. Quedé más que satisfecho de Pinzones la última vez que estuve allí. —¿Fue cuando tuvimos aquella pequeña diferencia? —Sí —respondí ásperamente. —¡Caramba! —exclamó con ironía—. Pues le salió muy barato. No tenía usted motivo para salirse de sus casillas. —Mr. Drumly —repliqué—, no es usted quien para darme consejos sobre el particular. Cuando pierdo la paciencia, y con ello no quiero decir que la perdí en aquella ocasión, por lo menos no arrojo vasos a la cabeza de nadie. —Pues yo sí —contestó. Después de dirigirle un par de miradas cargadas de furia, dije: —Mr. Drumly, yo no he buscado esta conversación, y no me parece que sea agradable. —En efecto —repuso con arrogancia, mirándome por encima del hombro—, no le encuentro ninguna gracia. Por consiguiente, proseguí, con su permiso,
Me permitiré proponer que en lo sucesivo dejemos de tener toda clase de relación. Soy de su parecer, pero no pierda usted la paciencia. ¿No la ha perdido ya bastante? ¿Qué quiere usted decir, caballero? ¡Camarero!, gritó Drumly por toda contestación. El camarero se presentó de nuevo. Oye, supongo que has comprendido bien que la señorita no paseará hoy a caballo y que yo cenaré en su casa. Perfectamente, señor. Después de que el camarero, tras poner la mano sobre la tetera y hallar que ésta estaba fría, me miró con expresión suplicante y se hubo marchado. Drumly, cuidando mucho de no mover el hombro, que tocaba el mío, sacó un cigarro del bolsillo, mordió la punta y lo encendió, pero sin dar señal de tener intención de apartarse. Me sentía tan furioso que comprendí que no podríamos decirnos ni una palabra más sin que saliese a relucir el nombre de Estela, lo cual me habría resultado insoportable, por lo que fijé los ojos en la pared de enfrente, como si no hubiese nadie en la sala, y me impuse silencio. No es posible decir cuánto tiempo habríamos permanecido en tan ridícula situación de no ser por la irrupción de 3 granjeros ricos, traídos expresamente, me figuro, por el camarero, que entraron en la sala desabrochándose los abrigos y frotándose las manos. Como vinieron directamente hacia el fuego, no tuvimos más remedio que retirarnos. Por la ventana vi que Drumly asía los crines de su caballo, montaba en la forma inhábil y brutal típica de él, y retrocedía paso a paso. Me figuraba que se había marchado, pero volvió y pidió fuego para el cigarro que tenía en los labios. Salió a dárselo, no sé de dónde, si del patio, de la posada o de la calle, un hombre con un traje polvoriento. Y mientras Drumly se inclinaba desde la silla de su cabalgadura para encender el cigarro y reía moviendo la cabeza en dirección a la posada, los hombros inclinados y el cabello enmarañado de aquel hombre, que se hallaba de espaldas a mí, me recordaron a Orlick. Estaba demasiado preocupado, tanto para cuidarme de descubrir si verdaderamente lo era, como para probar el almuerzo. Me lavé, pues, la cara y las manos para quitarme las huellas del viaje y me dirigí hacia la antigua y memorable casa donde mejor habría sido que nunca hubiese puesto ni los pies ni la mirada. Capítulo 44. En la habitación donde estaba la mesa tocador y ardían las bujías, encontré a Miss Havisham con Estela. La primera se hallaba sentada en un sofá junto al fuego, y la última, a sus pies, sobre un almohadón. La joven hacía calceta y Miss Havisham la contemplaba. Al entrar yo, las dos levantaron los ojos, y por las miradas que se cruzaron comprendí que me encontraban muy cambiado. —¿Qué viento te ha arrastrado hasta aquí, Pip? —preguntó Miss Havisham. Aunque me miraba fijamente, observé que estaba algo turbada. Estela interrumpió su labor, me miró por un instante y luego continuó con ella. En el movimiento de sus dedos leí, como si hubiese sido él en el lenguaje de los mudos, que adivinaba que yo había descubierto quién era mi bienhechor. Miss Havisham, dije, ayer fui a Richmond con objeto de hablar con Estela y como me encontré con que el viento la había traído aquí he venido yo también. Como Miss Havisham me indicó por tercera o cuarta vez que me sentara, cogí la silla que había delante de la mesa tocador, la misma que ella había ocupado tantas veces. Con tanta ruina alrededor y a mis pies, aquel recinto lánguido me pareció el más apropiado a mi persona. Lo que quería decir a Estela, Miss Havisham, se lo diré ahora mismo y delante de usted. Sí, dentro de unos momentos, y le aseguro que no le sorprenderá ni desagradará. Soy tan desdichado como pueda usted haber deseado que lo fuera. Miss Havisham seguía mirándome fijamente. El movimiento de los dedos de Estela me dio ahora a entender que estaba atenta a lo que yo decía, pero no levantó la vista. He descubierto quién es mi bienhechor, proseguí. No ha sido un descubrimiento afortunado ni servirá para mejorar mi reputación, mi situación social, mi fortuna, ni para nada ventajoso. Existen motivos que me impiden ser más explícito. Existe un secreto que no me pertenece. Hice una pausa para reflexionar, mientras miraba a Estela, acerca de cómo continuar mis explicaciones, cuando Miss Havisham murmuró: —¿De manera que es un secreto que no le pertenece? Y bien, ¿qué? La primera vez que mandó usted a buscarme, Miss Havisham, cuando yo vivía en la aldea cercana, que ojalá no hubiese abandonado nunca, quiero suponer que entré en su casa como habría podido entrar otro chico cualquiera, es decir, como una especie de criado, para satisfacer una necesidad o un capricho y ser retribuido con el salario correspondiente. —En efecto, Pip —contestó Miss Havisham con un gesto de asentimiento—,
¿Y que Mr. Jaggers? ¿Mr. Jaggers?, me interrumpió Miss Havisham con tono categórico. No tenía nada que ver en todo esto ni sabía una palabra de ello. El que sea mi abogado y al mismo tiempo tu protector es una coincidencia que no tiene nada de particular, puesto que sostienen la misma clase de relaciones con gran número de personas, pero sea como fuere, ocurrió de esta manera sin que nadie encaminara los hechos hacia esta consecuencia. Quienquiera que hubiese observado en aquel momento su rostro marchito habría comprendido que no se excusaba ni mentía. Pero cuando caí en el error que he venido sufriendo durante tanto tiempo, dije, usted dejó que siguiera con mi equivocación. Sí, es cierto. ¿Y le parece que eso fue una acción bondadosa de su parte? ¿Y por qué ha de ser bondadosa?, replicó Miss Havisham golpeando el suelo con su bastón y enfureciéndose tan rápida e inesperadamente que incluso Estela la miró extrañada. Mi queja era una debilidad en la que yo no había pensado caer, y así se lo dije cuando ella se quedó meditando en silencio después de su violenta protesta. «Está bien», exclamó. «¿Y qué más?». Los servicios que presté aquí me fueron retribuidos espléndidamente con el dinero destinado a mi aprendizaje. He hecho estas preguntas únicamente para orientarme. Lo que voy a decir ahora tiene otro objeto, en mi opinión, más desinteresado. Permitiendo que yo continuara en mi error, Miss Havisham, usted castigó o puso a prueba, emplee usted los términos que mejor expresen su intención y que no puedan ofenderla, a sus egoístas parientes. Sí, ellos imaginan lo mismo que tú. ¿Cuál ha sido mi historia para que yo tuviese que molestarme en suplicaros a ellos y a ti que no pensarais tal cosa? Os engañasteis vosotros mismos. Yo no tuve nada que ver en todo eso. Aguardé un instante para que se calmase, pues se la veía muy agitada, y proseguí. Fui a vivir con una familia emparentada con usted, Miss Havisham, y desde que llegué a Londres he estado constantemente entre ellos. Sé perfectamente que fueron víctimas del mismo engaño que sufrí yo. Y sería una hipocresía y una ruindad de mi parte si no le dijese con toda sinceridad, tanto si lo cree como si no, que juzga usted mal a Mr. Matthew Pocket y a su hijo Herbert, en el caso de que se considere que no son generosos, leales, francos e incapaces de obrar con malas intenciones. «Son amigos tuyos», repuso Miss Havisham. «Me brindaron su amistad», contesté, aun cuando creían que yo había perjudicado sus intereses, y precisamente cuando aún no había tratado amistad con Sarah Pocket, Miss Georgiana y Mrs. Camila. Advertí con satisfacción que el contraste de los Pocket con sus demás parientes parecía impresionarla. Se quedó un momento contemplándome y preguntó, «¿Qué es lo que deseas en su favor?». «Únicamente», contesté, «que no los confunda con los demás. Es posible que tengan la misma sangre, pero, créame usted, no tienen el mismo carácter». Miss Havisham siguió mirándome fijamente y repitió, «¿Qué es lo que deseas en su favor?». «Como usted puede ver, no soy tan astuto como para disimular que deseo algo», dije ruborizándome. «Sí, Miss Havisham, quisiera que usted dispusiese del dinero necesario para hacer a mi amigo Herbert un favor para toda la vida. Sin embargo, dada la naturaleza del caso, tendría que hacerse sin que él se enterara, y yo podría indicarle a usted la mejor manera de conseguirlo». «¿Y por qué tiene que hacerse sin que se entere?», preguntó al tiempo que apoyaba las manos en el mango de su bastón y entornaba los ojos. «Pues porque yo mismo comencé a hacerle este favor hace más de 2 años sin que él lo supiera», expliqué, «y no quiero que lo descubra. Lamento no poder exponer la razón por la cual me resulta imposible terminar lo que comencé. Forma parte del secreto que no me pertenece». Miss Havisham apartó de mí su mirada y la dirigió lentamente hacia el fuego. Después de contemplarlo por un rato, que, en medio del silencio y a la luz de las bujías que se consumían lentamente, pareció muy largo, se sobresaltó con el ruido de unos tizones ardientes al desplomarse y volvió a fijar su atención en mí, con mayor intensidad que antes. Entretanto, Estela no había dejado de hacer calceta. Luego Miss Havisham siguió hablándome como si nuestro diálogo no se hubiese interrumpido. «¿Qué más?», inquirió. «Estela», dije volviéndome hacia la joven y procurando dominar el temblor de mi voz, «ya sabe usted que la amo. No ignora que siempre la adoré con toda el alma». Ella levantó los ojos hacia mí y continuó con la labor, pero esta vez más rápido. Su expresión seguía siendo inmutable.
Observé que Miss Havisham dirigía alternativamente la mirada hacia cada uno de nosotros. «Se lo habría dicho antes», proseguí, «de no haber sido por el error en que me hallaba. Este me hacía creer que Miss Havisham nos tenía destinados el uno para el otro. Mientras pensé que usted no podía oponerse a su resolución, me abstuve de hablar acerca de ello. Pero ya no puedo callar». Con su mismo aire imperturbable y sin interrumpir la labor, Estela sacudió la cabeza. «Ya sé», proseguí como respuesta a aquel gesto, «que no me cabe la esperanza de considerarla mía, Estela. Ignoro qué va a ser de mí, la pobreza que me espera y el sitio a donde iré a parar, pero, a pesar de todo, la amo. La amo desde la primera vez que la vi en esta casa. Habría sido una verdadera crueldad que Miss Havisham hubiese estado jugando con los sentimientos de un pobre muchacho, torturándolo durante estos últimos años, permitiendo que abrigase una esperanza y alentándolo a un cortejo inútil, todo ello adrede, naturalmente. Pero creo que no lo hizo con mala intención. Supongo que sus propios sufrimientos le hicieron olvidar los míos, Estela». Advertí que Miss Havisham se llevaba una mano al pecho. «Parece», dijo Estela con mucha calma, «que hay sentimientos, ilusiones. No sé cómo llamarlos, pero no acierto a comprender. Cuando usted afirma que me ama, sé lo que quiere decir por el sentido de las palabras, pero nada más. Su frase no penetra en mi corazón. No me importa ni poco ni mucho lo que usted diga. Más de una vez se lo advertí. ¿No es eso?» «Sí», contesté tristemente. «Sí, pero no hizo caso de mi advertencia, porque seguramente creyó que mis palabras no eran sinceras. ¿No es verdad?» «Yo creía y confiaba que no lo decía en serio. Usted tan joven, tan virginal y hermosa, Estela. Verdaderamente, esto está reñido con la naturaleza». «Pues está en mi naturaleza, en mi temperamento», replicó, y a continuación agregó significativamente: «Está en la naturaleza que han formado en mí, y al confesárselo, lo hago a usted objeto de una atención que no tengo hacia otras personas». «¿No es cierto que Bentley Drumley está aquí en la ciudad y la corteja a usted?», inquirí. «Es completamente cierto», respondió ella en tono de desdén. «Es cierto que usted da alas a sus pretensiones amorosas, que va usted a pasear a caballo en su compañía y que cenarán juntos esta misma noche». Pareció mostrarse algo extrañada de que yo estuviera enterado de todo aquello, pero se limitó a contestar: «Sí, es cierto». «Pero usted no puede amarlo, Estela». Sus dedos se quedaron quietos por primera vez y preguntó, indignada: «¿Qué acabo de decirle? ¿Continúa usted empeñado a pesar de todo en que no le hablo con sinceridad?» «¿Llegaría a casarse con él, Estela?» Ella miró a Miss Havisham, reflexionó por un instante, con la labor entre las manos, y luego repuso: «¿Por qué no decirle la verdad? Sí, voy a casarme con él». Hundí la cara entre las manos, pero conseguí dominarme mejor de lo que esperaba, dada la amargura que habían causado en mí aquellas palabras. Cuando levanté de nuevo la cabeza, la expresión que vi en el rostro de Miss Havisham fue tan espantosa que me causó una profunda impresión, a pesar del indecible dolor que torturaba mi alma. «Estela, querida Estela», exclamé, «no permita usted que Miss Havisham la obligue a dar este paso fatal. Recháceme para siempre si quiere. Ya lo ha hecho, de sobras lo sé, pero cásese con un hombre más digno que Drumley. Miss Havisham la entrega a él como un acto de desprecio e injuria a los numerosos admiradores que usted tiene, mejores que Drumley, y a los pocos que verdaderamente la aman. Entre ellos quizá hay alguno que le adore tanto como yo, pero no habrá ninguno que la ame apasionadamente desde hace tanto tiempo. Cásese usted, pues, con quien sea, que yo, por el amor que le profeso, lo soportaré, pero no contraiga matrimonio con Drumley». Mi buena fe y mi súplica vehemente parecieron despertar en ella cierta compasión, como si por fin hubiese llegado a comprenderme. «Voy a casarme con él», dijo, esta vez con tono menos áspero. «Ya se están llevando a cabo los preparativos para mi boda, que tendrá lugar en breve. ¿Por qué mezcla usted en todo eso el nombre de mi madre adoptiva? Este asunto solo me concierne a mí». «¿Actúa usted por propia voluntad al entregarse a un salvaje, Estela?» «¿A quién quiere usted que me entregue?», replicó con una sonrisa. «¿Debo acaso entregarme al hombre que sienta, si es que la gente siente estas cosas, que no le he reportado beneficio material alguno? Bah, tanto yo como mi marido viviremos bien.
Y en lo tocante a que Miss Havisham pueda haberme inducido a dar ese paso que usted califica de fatal, sepa que ella preferiría que esperase, que no me casara tan pronto. Pero yo estoy cansada de la vida que he llevado hasta ahora. La encuentro muy poco atractiva, y por eso deseo cambiarla. No hablemos más, porque nunca conseguiremos entendernos. «Un individuo tan estúpido, tan bestia», exclamé, desesperado. «No tema usted que yo resulte para él una bendición divina, una suerte», contestó Estela. «Nada de eso. Y ahora démonos la mano y despidámonos, muchacho. O tal vez, hombre, visionario». «Oh, Estela», exclamé mientras vertía lágrimas que no pude contener. «Aunque me quedara en Inglaterra y pudiese levantar la cabeza como los demás, ¿cómo podría resignarme a verla a usted convertida en esposa de Drumley?» «¡Qué tonterías!», repuso ella. «Todo eso pasará en muy poco tiempo». «Nunca, Estela». «Dentro de una semana ya me habrá olvidado». «Olvidarla. Usted forma parte de mi existencia, de mi propio ser. Ha figurado en cada una de las líneas que he leído, desde que vine aquí por primera vez cuando era un chico rudo y vulgar, cuyo pobre corazón ya laceró en aquel entonces. Usted siempre ha formado parte de todas las esperanzas que he tenido desde aquel día. En el río, en las velas de los barcos, en los pantanos, en las nubes, en la luz, en la oscuridad, en el viento, en los bosques, en el mar, en las calles. Ha sido usted la encarnación de toda la graciosa fantasía que mi espíritu llegó a forjar. Las piedras con que están construidos los más sólidos edificios de Londres no son más reales, ni para usted más imposible de ser desplazadas con sus manos de lo que han sido y serán siempre para mí, allí y en todas partes, su presencia e influencia. Hasta la última hora de mi vida, Estela, no podrá usted evitar que siga formando parte de mí mismo, parte del poco bien o del mal que exista en mí. Pero en esta separación que usted me anuncia, solo la asocio con el bien, y la recordaré fielmente confundida con él, porque a pesar del profundo dolor que ahora siento, usted debe de haberme hecho más bien que mal. Oh, Estela, Dios la bendiga y la perdone». Ignoro en qué grado de arrobamiento desventurado pronuncié aquellas palabras entrecortadas. Manaban de mí como la sangre de una herida interna. Acerqué su mano a mis labios y la retuve en ellos por un instante. Luego me alejé, pero siempre he recordado que así como Estela me contemplaba con extrañeza, Miss Havisham lo hacía con expresión de compasión y remordimiento. Todo había terminado, todo estaba perdido, y tanto era lo que acababa de desaparecer para mí que, cuando salí de la casa, incluso la luz del día me pareció menos diáfana que al entrar. Durante un rato anduve perdido por callejuelas, y luego emprendí a pie el camino hacia Londres. Ya me había serenado lo bastante para comprender que no podía regresar a la posada, pues me habría encontrado con Drumley, que me resultaría imposible viajar en diligencia, pues no soportaría que me hablasen los pasajeros. Comprendí, en fin, que lo mejor sería caminar hasta quedar extenuado. Era más de medianoche cuando crucé el puente de Londres y seguí por las calles angostas que en aquella época conducían al oeste de la ciudad, cerca de la ribera correspondiente a Middlesex, porque era el camino más directo hacia Temple, siguiendo la orilla del río a través de Whitefriars. No me esperaban hasta la mañana siguiente, pero yo tenía mis llaves, y aunque Herbert ya se hubiese acostado, podría entrar sin importunarlo. Como muy pocas eran las veces que entraba por la puerta de Whitefriars cuando ya habían cerrado la de Temple y, como, por otra parte, llegaba extenuado y cubierto de barro, no tomé a mal que el portero pidiera que me identificase mientras tenía la puerta abierta para que entrase. Para contribuir rápidamente a que me reconociera, pronuncié mi nombre. «No estaba muy seguro, señor, pero me parecía que era usted. Aquí tiene una carta. El mensajero que la ha traído ha manifestado que quizá tendría usted la bondad de leerla a la luz de mi farol». Como me extrañó mucho aquella indicación, cogí la misiva y vi que iba dirigida a Mr. Philip Pip, y en la parte superior del sobre aparecían escritas las palabras «Tenga usted la amabilidad de leer esta carta aquí mismo». La abrí mientras el vigilante sostenía el farol, y dentro del sobre encontré un papel con una sola línea de puño y letra de Wemmick que rezaba «No vaya usted a su casa». Capítulo 45. Tras leer esta advertencia no vacilé en alejarme enseguida de la puerta de Temple para dirigirme hacia la calle Fleet, donde tomé un coche de alquiler en el que me hice conducir al Hotel Homunds en Covent Garden.
En aquellos tiempos siempre se podía encontrar allí una cama a cualquier hora de la noche. El vigilante me hizo entrar por una portezuela siempre abierta. Encendió la primera vela de una hilera que había en un estante y me acompañó al primero de los dormitorios que tenía anotados en una lista. Era una especie de bóveda en la parte posterior de la planta baja, con una cama que parecía un monstruo despótico, pues ocupaba casi toda la estancia, con una de sus arbitrarias patas en la chimenea y otra en el umbral, mientras en un rincón aplastaba contra la pared, como por una especie de derecho soberano, el mísero aguamanil. Como había pedido luz para toda la noche, el vigilante, antes de dejarme solo, me trajo la buena, antigua y constitucional bujía de médula de junco que se usaba en aquella época virtuosa, un objeto parecido al fantasma de un bastón que al tocarlo se rompía instantáneamente, en cuyo caso ya no podía encenderse, y que se hallaba en un sitio muy solitario, en el fondo de una alta torre de hojalata, con unos agujeros redondos que proyectaban en la pared una curiosa silueta con ojos luminosos y vigilantes. Cuando me hube metido en la cama, con los pies doloridos, cansado y triste, vi que no podía cerrar los ojos ni hacerlos cerrar a aquel vigilante necio e importuno. Y así, en las tétricas tinieblas de la noche, seguimos mirándonos el uno al otro. ¡Qué velada melancólica aquella! Noche angustiosa, lúgubre e interminable. Se respiraba en la habitación un tufo de hollín frío y polvo caliente, y contemplando los 4 ángulos del baldaquín de mi cama pensé en las numerosas moscas de carnicería, en los 100 pies del mercado y las larvas del campo que debían de esconderse allí en espera del verano. Comencé entonces a temer que cayesen sobre mi rostro, y me pareció sentir otras proximidades más desagradables a lo largo de mi espalda. Al cabo de un buen rato de estar despierto, empezaron a dejarse oír esas extrañas voces que parecen el eco del mismo silencio. Los crujidos del armario parecían gemidos, suspiraba la chimenea, temblaba el aguamanil y una cuerda de guitarra sonaba de vez en cuando en el cajón de la cómoda. Al mismo tiempo, cambiaba la expresión de los referidos ojos luminosos de la pared y en cada uno de aquellos círculos fantásticos que me miraban veía escrita la misteriosa frase «No vaya a su casa». A pesar de las distintas fantasías nocturnas que invadían mi mente y de los diversos ruidos que llegaban a mis oídos, nada podía apartar de mi pensamiento aquellas palabras, que se entremezclaban con mis ideas confusas como habría podido ocurrirme con un dolor corporal. Recientemente había leído que un caballero desconocido alquiló una habitación en el Hotel Homunds para pasar allí la noche y se había suicidado. Lo encontraron muerto a la mañana siguiente en medio de un charco de sangre. Imaginé que dicho suicida había ocupado, tal vez, la misma habitación donde yo me encontraba en ese momento, y me levanté para mirar por todas partes y asegurarme de que no había ninguna mancha roja. Luego abrí la puerta para contemplar el corredor y animarme viendo el tenue reflejo de una luz lejana junto a la cual sabía que estaba dormitando el vigilante. Pero durante todo ese tiempo mi mente trataba de encontrar una explicación al motivo por el cual no podía yo ir a mi casa, al tiempo que me preguntaba qué habría ocurrido en ella, cuándo volvería yo por allí y si Provis estaría o no sano y salvo en su alojamiento. Incluso cuando pensaba en Estela y en el modo en que nos habíamos despedido para siempre, recordando sus miradas, el tono de sus palabras y el movimiento de sus dedos mientras trabajaba, me sentía atormentado por la advertencia «No vaya usted a su casa». Cuando por fin, extenuado de cuerpo y alma, quedé amodorrado, aquella frase se convirtió en un verbo confuso e interminable que tenía que conjugar. Imperativo, no vaya a su casa, no vayamos a casa, no vayáis a casa. Condicional, no podría ir a casa, no debería ir a casa. Hasta que, comprendiendo que corría el riesgo de volverme loco, me volví y me quedé mirando los círculos de luz de la pared. Había dejado encargado que me llamasen a las 7, porque tenía forzosamente que ver a Wemmick antes que a nadie más, puesto que su opinión era la única que me interesaba acerca de lo que estaba ocurriendo. Y tanto fue el alivio que sentí al abandonar aquella habitación donde acababa de pasar tan horrible noche, que no hubo necesidad de que me llamaran 2 veces para que saltara de la cama. A las 8 de la mañana me encontraba ya ante las murallas del castillo. Como en aquel preciso momento entraba la criada con 2 panecillos calientes, con ella franqueé la poterna y crucé el puente,
y de esta manera me presenté sin ser anunciado ante Mr. Wemmick, que estaba preparando el té para él y para su padre. Por una puerta abierta se podía ver que el viejo aún estaba en la cama. «Hola, Mr. Pip», exclamó Wemmick. «¿Ya ha regresado usted?» «Sí», contesté, «pero no fui a casa». «Está bien», repuso él al tiempo que se frotaba las manos. «Dejé, por previsión, una carta para usted en cada una de las puertas de Temple. ¿Por qué puerta entró?» Se lo indiqué y él prosiguió. «Durante el día voy a llegarme hasta las demás con objeto de romper las cartas. Siempre conviene no dejar pruebas escritas, pues nadie sabe dónde pueden ir a parar. Voy a tomarme una libertad con usted. ¿Tiene inconveniente en asar esta salchicha para mi padre?» Contesté que lo haría con mucho gusto. «Pues entonces, Mary-Ann, ya puedes ocuparte de lo que tengas que hacer», dijo Wemmick dirigiéndose a la criada. «De esta manera nos quedaremos a solas y nadie podrá oírnos. ¿No le parece, Mr. Pip?», agregó haciendo un guiño en cuanto se hubo retirado la sirvienta. Le di las gracias por aquella prueba de amistad y previsión y continuamos hablando en voz baja, mientras yo asaba la salchicha y él untaba con mantequilla el pan para el anciano. «Ahora, Mr. Pip», dijo Wemmick, «ya sabe que usted y yo nos entendemos perfectamente. Nos hallamos aquí con carácter personal particular y ya otras veces nos ocupamos de asuntos confidenciales. Los sentimientos oficiales son una cosa muy distinta. Nuestro encuentro aquí puede considerarse extraoficial». Asentí amigablemente. Estaba tan nervioso que dejé que la salchicha ardiese como una antorcha y tuve que soplar con fuerza para apagarla. «Ayer, por la mañana», prosiguió Wemmick, «mientras me encontraba en cierto lugar al que lo conduje a usted una vez, aunque esta conversación sea privada, conviene no mencionar, en lo posible, ningún nombre». «Sí, comprendo que será mejor», convine. «Pues, como iba diciendo, en cierto lugar oí por casualidad que una persona no del todo ajena a los negocios coloniales y no desprovista de propiedad transportable, desconozco quién puede ser y, además, no vamos a nombrarla». «No hay necesidad», contesté. «Pues bien, esta persona había causado bastante sensación en determinada parte del mundo a donde acude mucha gente, no siempre para satisfacer sus gustos y no sin causar gastos al gobierno». Abstraído en la observación de su rostro, convertí la salchicha en un castillo de fuegos artificiales, con lo cual se distrajo tanto mi atención como la de Mr. Wemmick, a quien tuve que pedirle 1000 perdones. «Desapareciendo de aquel lugar», continuó él, «sin que se sepa dónde fue a parar, aunque sobre este particular se han hecho muchas conjeturas y se han expuesto diversos pareceres. También oí decir que usted, en sus habitaciones de Garden Court, Temple, había sido vigilado y podría serlo nuevamente». «¿Por quién?», pregunté. «No voy a entretenerme con esos detalles», repuso Wemmick con tono evasivo, «pues estaría violando mis deberes oficiales. Lo oí como tantas otras cosas curiosas que he oído en el mismo lugar. No le comunico ningún informe recibido, sencillamente lo oí. Eso es todo». Mientras hablaba, cogió la salchicha con un tenedor y preparó con esmero el desayuno de su padre, que dispuso en una bandeja. Antes de servírselo, entró en el dormitorio con una servilleta limpia. La ató por debajo de la barba del anciano, lo ayudó a sentarse en la cama y le ladeó el gorro de dormir, lo cual dio al viejo un aspecto de hombre disoluto. Luego, con mucho cuidado, le presentó el desayuno y dijo: «¿Está usted bien así, padre?» «Perfectamente, John, perfectamente», repuso el anciano, alegre. Como al parecer existía el acuerdo tácito de que el anciano no estaba presente y por lo tanto debía considerárselo como invisible, aparenté que no me había fijado en nada. «Esta persona a la que he aludido», dije a Wemmick cuando volvió a mi lado, «es la que vigila constantemente mi casa, ¿verdad? Lo digo porque ya una vez tuve motivos para sospechar que alguien lo hacía». Wemmick se puso muy serio. «Por lo que hasta la fecha he conseguido saber, no me es permitido asegurarlo. Es decir, no puedo afirmar que al principio lo fuese, pero lo es. Lo será, o hay gran probabilidad de que lo sea». Como comprendí que por fidelidad a Little Britain se abstenía de decir lo que sabía, y como me di cuenta, con gratitud, de lo mucho que había llegado a desacostumbrarse de comunicar lo que había oído decir, no quise insistir. Pero tras reflexionar por unos minutos junto al fuego, le dije que me gustaría hacerle una pregunta que podría contestar o no, según le pareciese mejor, en la seguridad de que yo respetaría su decisión.
Interrumpió su desayuno, se cruzó de brazos y, apretando los dedos sobre las mangas de su camisa, pues su idea de la comodidad doméstica era andar por casa sin chaqueta, asintió con la cabeza para indicar así que esperaba la pregunta. ¿Oyó usted hablar de un sujeto de malos antecedentes cuyo verdadero apellido es Compeyson? Volvió a asentir con la cabeza. ¿Vive? Añadí. Me indicó nuevamente que sí. ¿Se encuentra en Londres? Asintió una vez más, apretó los labios y siguió almorzando. Ahora, dijo luego, puesto que ha terminado el interrogatorio, y repitió estas palabras para que me sirvieran de advertencia, veamos qué hice después de oír lo que oí. Fui en busca de usted a Garden Court y, como no lo encontré allí, me dirigí a casa de Clarriker, con objeto de ver a Mr. Herbert. ¿Lo encontró usted? Inquirí con impaciencia. Sí, lo encontré, y sin citar nombres ni extenderme en detalles, le di a entender que si sabía que alguien, fuese fulano o mengano, se encontraba en las habitaciones de ustedes o cerca de ellas, lo mejor que podría hacer era alejarlo mientras usted siguiese ausente. Seguramente se vio en un aprieto al tener que decidir qué hacer. Sí, se vio en un aprieto, sobre todo cuando le expuse mi parecer acerca de por el momento no convendría alejar demasiado a fulano o mengano. Mr. Pip, voy a decirle a usted algo. En las actuales circunstancias lo mejor es encontrarse en una gran ciudad. No se precipite usted. Quédese aquí tranquilo, esperando a que mejoren las cosas, antes de buscar el aire libre, aunque sea en un país extranjero. Le di las gracias por sus apreciables consejos y le pregunté qué había hecho Herbert. Mr. Herbert, respondió, después de estar media hora sumido, al parecer, en el más absoluto aturdimiento, ideó un plan. Me manifestó confidencialmente que está cortejando a una joven cuyo padre, como sabe usted, guarda cama. Este se dedicó, en sus buenos tiempos, al aprovisionamiento de buques y tiene ahora a su lecho instalado en una plataforma cristalada desde donde puede ver las embarcaciones que navegan por el río. Quizá conozca usted a la referida señorita. No la conozco personalmente, contesté. La verdad era que ella siempre me había considerado una persona que no hacía ningún bien a Herbert, de manera que cuando éste le habló de presentarme a ella, la joven acogió la proposición con tan poco entusiasmo que mi amigo se creyó en la obligación de confesarme cómo estaban las cosas, indicándome la conveniencia de dejar pasar cierto tiempo antes de insistir sobre el particular. Cuando, gracias a mi secreta intervención, la situación de Herbert comenzó a mejorar, pude soportarlo con alegre filosofía. Por su parte, como es natural, ni él ni su novia deseaban introducir una nueva persona en sus entrevistas, y por ello, a pesar de que se me dijo que Clara me tenía ahora mucho más afecto que antes, y aunque ésta y yo hacía tiempo que evocábamos recuerdos y cambiábamos saludos con frecuencia por mediación de Herbert, yo seguía sin conocerla. Aún así no quise importunar a Wemmick con estos detalles. Como la casa, prosiguió él, con su plataforma acristalada se hallaba junto al río entre Limehouse y Greenwich y como, según parece, es propiedad de una viuda respetable que tiene el último piso amueblado para alquilar, Mr. Herbert me preguntó qué me parecía aquel lugar como alojamiento interino para fulano o mengano. Lo encontré muy aceptable por 3 razones que voy a exponerle. En primer lugar, porque está apartado de los lugares que usted suele frecuentar y lejos de calles grandes o pequeñas. En segundo lugar, porque sin necesidad de ir a enterarse personalmente, puede usted saber todo lo que hacen fulano o mengano por medio de Mr. Herbert. Y, finalmente, porque cuando le parezca a usted conveniente, puede embarcar a fulano o mengano en algún buque extranjero que en cualquier momento tendrá allí a su disposición. Tranquilizado por aquellas atinadas consideraciones, di las gracias a Wemmick y le supliqué que continuase explicándose. Pues bien, Mr. Herbert puso manos a la obra resueltamente y a las 9 de la noche de ayer trasladó a fulano o mengano, sea cual fuere de los dos, pues ni usted ni yo deseamos saberlo, sin la menor dificultad. En su antiguo alojamiento dijeron que lo llamaban desde Dover y, efectivamente, emprendieron el camino por la carretera de Dover para dar luego media vuelta al llegar a la primera esquina. Esto tuvo también una gran ventaja, y es que se llevó a cabo sin su intervención, Mr. Pip, de manera que en el caso de que alguien le hubiera seguido los pasos, podría decir usted que se hallaba a muchos kilómetros de distancia y ocupado en otros asuntos. Esto desvanece toda sospecha, por lo cual le aconsejé que, en caso de que regresase ayer por la noche, no fuese a su casa. La presente situación complica aún más las cosas, y a usted le conviene, precisamente, que haya complicaciones.
Wemmick, que había terminado de desayunar, consultó la hora en su reloj y, mientras se ponía la chaqueta, dijo: «Y ahora, Mr. Pip, seguramente he hecho ya todo lo posible, pero si todavía puedo hacer algo más, desde el punto de vista de Walworth y de forma enteramente particular, lo haré encantado. Aquí están las señas. Si quiere, puede usted ir a esta misma noche a comprobar si todo marcha bien por lo que respecta a fulano o mengano, antes de irse a su propia casa, lo cual es otra razón para que anoche no fuese a ella. Pero una vez que se halle en su domicilio, no vuelva usted por aquí. Celebro mucho haberlo visto, Mr. Pip». Se había puesto la chaqueta y yo le estrechaba las manos, que ya habían salido de las mangas. «Y, finalmente, permita que le diga una cosa muy importante». Me puso las manos en los hombros y agregó con tono solemne: «Aproveche la oportunidad de apoderarse esta misma noche de su propiedad transportable. Usted no sabe lo que puede ocurrirle a él, de modo que no deje que le ocurra nada a la referida propiedad». Como no tenía la menor esperanza de hacer comprender a Wemmick mi opinión sobre el particular, ni siquiera me tomé la molestia de intentarlo. «Ha llegado la hora de marcharme», dijo Wemmick. «Si no tiene usted nada más importante que hacer hasta el anochecer, le aconsejo que permanezca aquí hasta entonces. Parece usted muy preocupado y le conviene pasar un día de completa calma en compañía de mi anciano padre, que pronto se levantará. Si le apetece, pruebe usted un poco de... ¿Se acuerda usted del cerdo?». «Claro que me acuerdo», contesté. «Pues podrá saborear un pedacito. La salchicha que asó era precisamente del cerdo que usted recuerda, y en todos los aspectos el animalito ha resultado excelente. Pruébelo, aunque no sea más que para celebrar la circunstancia de haberlo conocido». «Adiós, padre», añadió gritando alegremente. «Muy bien, muy bien, hijo mío», repuso el anciano desde su habitación. Pronto me quedé dormido junto al fuego y el anciano y yo disfrutamos de nuestra mutua compañía, casi sin que se interrumpiera nuestro sueño durante todo el día. Al anochecer dejé al anciano preparando el fuego para tostar el pan, y por el número de tazas, así como por las miradas que él dirigía a las dos puertecitas que había en una de las paredes de la estancia, comprendí que estaba esperando a Miss Skiffins. Capítulo 46. Ya habían dado las 8 cuando me disponía a entrar en el amplio recinto de los constructores de barcas y los fabricantes de remos y adoquines de madera instalados en la orilla del río, cuya atmósfera estaba saturada de un olor, no del todo desagradable, de serrín y virutas. Aquella región fluvial del Alto y Bajo Pool era para mí completamente desconocida, y cuando llegué a la margen del río vi que el lugar que buscaba no estaba donde yo creía, ni era fácil de encontrar. Era conocido por el nombre de Mill Pond Bank y no tenía otro guía para llegar a él que la cordelería Old Green Cooper. No creo necesario detallar aquí las veces que me extravié entre embarcaciones que estaban siendo reparadas, cascos de buques a punto de ser desguazados, cúmulos de desperdicios de toda especie depositados en la marea, patios de astilleros, anclas enmohecidas olvidadas allí desde hacía años, montañas de barriles y tablones y, en fin, cordelerías que no era, precisamente, la Old Green Cooper. Después de detenerme varias veces antes de llegar al lugar al que me dirigía, doblé en la esquina de Mill Pond Bank. Se trataba de un lugar bien aireado donde la brisa procedente del río tenía espacio suficiente para solazarse a sus anchas, con 2 o 3 árboles, el esqueleto de un molino de viento y la cordelería Old Green Cooper, cuya larga y estrecha silueta podía distinguir a la luz de la luna, junto con una serie de armazones de madera que parecían rastrillos viejos que hubiesen perdido casi todos sus dientes. Escogí entre las pocas y extrañas casas que había en Mill Pond Bank una que tenía la fachada de madera y 3 pisos con ventanas salientes, es decir, a manera de balcón. No vaya a creerse que eran plataformas, pues estas son muy distintas. Miré la placa de la puerta y en ella leí el nombre de Mr. Wimple. Como esta era la persona que andaba buscando, llamé y abrió una mujer de aspecto agradable y próspero. Pronto fue sustituida por Herbert, quien, sin pronunciar palabra, me condujo a la sala y cerró la puerta. Sentí una impresión singular al ver aquel rostro amigo y tan familiar, instalado como en su propia casa en un barrio y una vivienda enteramente extraños para mí. Y lo miré de la misma manera que observé también una vitrina que había en un rincón, llena de objetos de cristal y porcelana, los caracoles y las conchas de la chimenea, los grabados iluminados que pendían de las paredes representando la muerte del capitán Cook, la botadura de un buque y su majestad, el rey Jorge III, en la terraza de Windsor, con una peluca de cochero de gala,
calzones cortos de cuero y botas altas. «Todo marcha bien, Handel», dijo Herbert. «Él está satisfecho, aunque arden deseos de verte. Mi prometida se encuentra ahora con su padre y si esperas a que baje, te la presentaré y luego iremos arriba. Ese es su padre». Cuando dijo esto último yo acababa de oír unos gruñidos alarmantes que procedían del piso superior. «Temo que ese hombre resultará ser un viejo truán, pero nunca lo he visto. ¿No percibes olor de ron? Está bebiendo continuamente». «¿Ron?» «Sí», repuso Herbert, «y ya puedes suponer lo que eso alivia a quienes sufren de gota. Se empeña en guardar en su habitación todas las provisiones y quiere distribuirlas personalmente. Las tiene en unos estantes al lado de la cabecera de la cama. Su habitación debe de parecer una tienda de alimentos». Mientras hablaba, el gruñido se convirtió en un rugido prolongado, que luego fue extinguiéndose poco a poco. ¿Puede ser otra la consecuencia si se obstina en cortar el queso? Un hombre con la mano derecha y casi todo el cuerpo doloridos por la gota no puede pretender partir un queso de Gloucester sin hacerse daño. Seguramente el anciano acababa de lastimarse seriamente porque soltó un nuevo alarido. «Tener a Mr. Provis como inquilino del último piso es para Mrs. Wimple una verdadera ganga», dijo Herbert, «porque pocas personas soportarían este ruido. Es un lugar curioso, ¿verdad, Handel?» Efectivamente, lo era, y muy limpio y ordenado. «Mrs. Wimple», contestó Herbert al aludir yo a este detalle, «es una excelente ama de casa y me pregunto qué haría Clara sin su ayuda maternal, porque mi prometida no tiene madre, Handel, ni otro pariente en el mundo que el viejo gruñón». «Debe de tener un nombre, imagino». «Sí», contestó mi amigo, «se apellida Barley. Es una bendición para el hijo de mis padres amar a una chica que no tiene parientes y que no ha de molestarse ni molestar a pariente alguno». En otras ocasiones Herbert me habría contado, y en ese momento me lo recordó, que había conocido a Clara cuando ésta cursaba el último año en una escuela de Hammersmith, y que cuando se vio obligada a cuidar a su padre, los dos jóvenes confesaron el cariño que se profesaban a la maternal Mrs. Wimple, quien desde entonces los protegió y aconsejó con tanta bondad como discreción. Quedó convenido que no se comunicaría a Barley nada que tuviera carácter sentimental, pues en su estado no podía considerar nada que no fuese la gota, el ron o las provisiones que acostumbraba almacenar. Mientras hablábamos en voz baja y el fuerte y continuo gruñido del viejo Barley hacía vibrar la viga que cruzaba el techo, se abrió la puerta de la estancia y apareció una hermosa jovencita de unos 20 años, de ojos negros y talle esbelto, que llevaba un cesto en la mano. Herbert, cariñosamente, la libró de la carga y me la presentó, no sin cierto rubor. Era Clara, una muchacha verdaderamente encantadora que parecía un hada al servicio de aquel ogro viejo de Barley. «Fíjate», dijo mi amigo señalando el cesto con una sonrisa de compasión y ternura, «aquí está la cena que cada noche la pobre Clara recibe de su padre, su ración de pan, su pedacito de queso y su ron, que me bebo yo. Y esto es lo que Mr. Barley le ha entregado para que se lo preparen mañana. 2 chuletas de carnero, 3 patatas, un puñado de guisantes, un poco de harina, 2 onzas de mantequilla, una pizca de sal y toda esta pimienta. Se ha de guisar todo junto y servírselo caliente. Imagino que no debe de haber nada mejor para la gota». Había algo tan particular y atractivo en la expresión de resignación y confianza con que ella miraba aquellas provisiones a medida que Herbert las enumeraba, algo tan amoroso e inocente en su modesta manera de abandonarse al brazo de mi amigo, algo tan benigno en toda su persona, sumamente necesitada de protección en Mill Pond Bank con el viejo Barley, que yo no habría pretendido oponerme a sus relaciones con Herbert ni por todo el contenido de aquella cartera que nunca abrí. Estaba contemplando a la joven con admiración y deleite cuando de pronto en el piso superior volvió a oírse un rugido y unos golpes tremendos, como si un gigante con una pierna de palo intentase traspasar el techo con la misma. Clara, al oírlo, dijo a Herbert: «Papá me necesita, querido», y salió apresuradamente de la estancia. «Es un viejo tiburón sin conciencia», dijo Herbert. «¿Qué te figuras que quiere ahora, Handel?» «Lo ignoro», contesté. «Tal vez algo para beber». «¿Has acertado?», exclamó mi amigo, como si el haberlo adivinado hubiese tenido un mérito extraordinario. «Tiene su grog preparado encima de la mesa, ¿oyes?». Y se percibió otro rugido que terminó con una vibración prolongada. Luego siguió una pausa. Herbert añadió: «Ahora está bebiendo». Hizo una pausa. «¿Y ahora ha vuelto a acostarse?».
Clara regresó poco después, y Herbert me condujo a la planta superior para ver a Provis. Al pasar por delante de la puerta de Mr. Barley, lo oímos murmurar con un tono que aumentaba y disminuía como el viento, unas frases que repitió varias veces. ¡Hola! ¡Benditos sean vuestros ojos! Aquí está el viejo Bill Barley. Aquí está el viejo Bill Barley, tendido de espaldas. ¡Bendito sea Dios! Herbert me explicó que con aquellas palabras que canturreaba como una canción consoladora, el anciano se entretenía de día y hasta el anochecer con un telescopio adaptado a la cama, con el que veía una larga extensión del río. Encontré a Provis cómodamente instalado en sus 2 habitaciones del último piso, frescas y ventiladas, y desde las cuales no se oía tanto el barullo que armaba Barley. No parecía alarmado. Antes bien, muy tranquilo, aunque ni entonces ni más tarde logré explicarme el motivo. Las reflexiones que en aquel día de asueto tuve ocasión de hacer me indujeron a no hablarle de Compeyson, pues lo que yo sabía me hacía temer que su aversión hacia aquel hombre lo impulsase a ir en su busca, con lo cual encontraría su propia perdición. Por eso, cuando los 3 estuvimos sentados junto al fuego, le pregunté ante todo si tenía confianza en los consejos de Wemmick y en su fuente de información. «Ya lo creo, muchacho», respondió con un grave gesto de asentimiento. «Jaggers lo sabe perfectamente». «Pues he hablado con Wemmick», dije, «y he venido para comunicarle a usted los informes y los consejos que me ha dado». Lo hice con toda exactitud, aunque con la reserva que acabo de mencionar. Le manifesté que Wemmick había oído decir en la cárcel de Newgate, no sabía si a unos funcionarios o a unos presos, que existían sospechas contra él y que se vigilaba mi domicilio, que creía conveniente que siguiera escondido durante un tiempo y que yo me mantuviese alejado de él. Le expuse también lo que opinaba acerca de su partida hacia el extranjero. Agregué que cuando llegase el momento yo lo acompañaría o lo seguiría de cerca, según nos aconsejase Wemmick. No dije ni una palabra respecto a lo que tenía que suceder después, y, en realidad, yo mismo no lo veía muy claro ni estaba sobre este punto muy tranquilo ahora que observaba su docilidad y comprendía el peligro en que se hallaba por mi culpa. En lo que concierne a modificar mi modo de vida aumentando mis gastos, le hice comprender que, dadas las difíciles circunstancias, sería sencillamente ridículo, por no decir algo peor. No pudo negarlo y en realidad se mostró muy razonable. Reconoció que su regreso era un riesgo. Agregó que con nuestra ayuda no había nada que pudiera aumentar el peligro. Herbert, que había estado meditando con la mirada fija en el suelo, dijo entonces algo que se le ocurrió al pensar en los consejos de Wemmick y que tal vez valiese la pena llevar a cabo. «Tú y yo somos buenos remeros, Handel, y podríamos llevarlo por el río cuando llegue el momento oportuno. De esta manera no sería necesario alquilar un bote ni contratar remeros, con lo cual evitaríamos posibles sospechas. Poco importa que la estación no sea favorable. ¿No te parece acertado tener ya desde ahora un bote preparado en el embarcadero de Temple y salir con frecuencia a remar por el río? Así la gente se acostumbraría a vernos y no llamaríamos la atención cuando tuviésemos que hacerlo por necesidad. Podemos dar 20 o 50 paseos en barca, y nada tendrá entonces de particular que demos el 21º o el 51º en compañía de otra persona». Encontré el plan muy acertado, y Provis se entusiasmó cuando se lo expusimos. Resolvimos ponerlo en práctica de inmediato, y quedamos de acuerdo en que Provis fingiría no conocernos al vernos pasar remando por Mill Pond Bank, pero que correría la cortina de la ventana que daba al este como señal de que no había novedad. Tras ponernos los 3 de acuerdo acerca de todo lo propuesto, me levanté para marcharme, pero antes indiqué a Herbert que, a mi entender, sería mejor que no regresáramos juntos a casa y que valdría más que yo le precediese una media hora. «No me gusta dejarlo aquí», le dije a Provis, «aunque no me cabe duda de que está más seguro en esta casa que cerca de la mía. Adiós». «Querido Pip», repuso Provis estrechándome las manos, «ignoro cuándo volveremos a vernos, y no me gusta decir adiós. Mejor será que digamos buenas noches». Nos pareció más prudente que se quedase en sus habitaciones y lo dejamos en el rellano de su piso, sosteniendo una luz mientras bajábamos por la escalera. Cuando me volví para mirarlo, recordé la noche de su regreso, en que nuestras posiciones estaban invertidas, y yo no podía sospechar que llegaría un día en que me separaría de él con tanta ansiedad como en ese momento me embargaba. Al pasar por delante de la puerta del viejo Barley, oímos que seguía gruñendo y blasfemando.
Cuando estuvimos en la escalera, pregunté a Herbert si Provis se había presentado con su verdadero nombre. Respondió que no y añadió que actualmente su apellido era Campbell. Me explicó también que todo lo que se sabía en la casa acerca de él era que había sido recomendado a Herbert y que éste tenía mucho interés en que fuese debidamente atendido y llevara una vida tranquila y retirada. Por eso, al llegar a la sala donde Mrs. Wimple y Clara estaban sentadas ocupadas en su labor, procuré no demostrar el menor interés por Mr. Campbell. Cuando me hube despedido de la simpática muchacha de los ojos negros y de la maternal señora que aún era capaz de sentir una honesta complacencia por un amor juvenil y sincero, me pareció que la cordelería All Green Coop se había convertido en un lugar muy distinto del de antes. El anciano Barley podía ser tan viejo como las montañas y blasfemar como todo un escuadrón de caballería, pero aún había en aquel lugar suficiente juventud, amor y esperanza para llenarlo de alegría. Luego pensé en Estela y en nuestra despedida y volví a casa muy triste. En Temple todo continuaba en calma. Las ventanas de las habitaciones que había ocupado Provis se veían ahora oscuras y ningún sospechoso rondaba por Garden Court. Pasé 2 o 3 veces por delante de la fuente, antes de bajar por los escalones que había en el camino que conducía a mis habitaciones, y comprobé que estaba solitario. Herbert, que entró a verme al llegar, cuando yo estaba ya acostado, pues me sentía muy fatigado, observó también aquella quietud. Abrió la ventana, miró hacia afuera y me dijo que la calle estaba tan desierta como la nave de cualquier catedral a aquellas horas. Al día siguiente me ocupé de comprar el bote. Pronto fue llevado al embarcadero de Temple y amarrado en un sitio al que yo pudiese llegar en 1 o 2 minutos desde mi casa. Luego empecé a dar en él algunos paseos como quien desea practicar un poco de remo, a veces solo, a veces con Herbert. Salía a menudo, aun cuando hacía frío, llovía copiosamente o a veces caían copos de nieve, pero al parecer nadie se fijaba en mí. Al principio no pasaba del puente de Blackfriars, pero como las horas de la marea cambiaban, a veces me dirigía hacia el puente de Londres. En aquellos tiempos era el puente viejo, y en ciertos momentos la corriente era allí tan impetuosa y el desnivel tan pronunciado que le daban muy mala reputación. Pero yo sabía perfectamente cómo vencer a aquellas dificultades, porque lo había visto hacer a los demás, y me atreví a remar entre los buques anclados en el Pool y hasta en Bridge. La primera vez que pasamos por delante de Mill Pond Bank, Herbert y yo íbamos remando, y tanto a la ida como a la vuelta vimos bajarse las cortinillas de las ventanas que daban al este. Herbert iba allí al menos 3 veces por semana y nunca me trajo ni una sola noticia alarmante. No obstante, yo sabía que había motivos de inquietud y estaba convencido de que nos vigilaban. Cuando uno siente por primera vez esta sensación, luego se convierte en una idea fija, y me sería difícil decir de cuántas personas inocentes llegué a sospechar que estaban espiándome. En una palabra, vivía en continuo sobresalto por la persona temeraria que teníamos oculta. Herbert me había manifestado en ocasiones que le gustaba mucho estar asomado a una de nuestras ventanas al anochecer, cuando bajaba la marea, pensando que todo lo que la corriente arrastraba iba hacia donde estaba Clara. Pero yo pensaba con temor que también se deslizaba en dirección a donde vivía Mackwitch, y que cualquier punto negro en su superficie podía ser la barca en que iban sus perseguidores, y que éstos vendrían a prenderlo rápida y silenciosamente.